nosotros estamos viendo la trascendencia del discipulado. Y hoy como subtema vamos a ver algo muy bueno, muy especial, que el discipulado es una reproducción de vida. Hoy vamos a trabajar sobre este texto, que el discipulado es reproducción de vida. Y es muy importante e interesante que nosotros entendamos que somos agentes de vida. En nosotros habita una vida muy poderosa. Y esa vida, Cristo la entregó para que cuando nosotros fuéramos muertos en delitos y pecados, cuando Él muere, Él nos resucita y nos da una vida que hay que cuidar, valorar, que nosotros como didascalia tenemos que empaparnos de esa vida sobre la cual se nos fue entregada una naturaleza. Por ende, nosotros, mis amados hermanitos, tenemos, nosotros tenemos que mirar cómo estamos nosotros, mis amados, viviendo esa vida. Hay un mensaje muy claro, y es que el discipulado es una reproducción de la vida que nosotros llevamos. Entonces, Cristo, cuando ordena a sus discípulos reproducir en otros esa plenitud de vida que ellos ya habían encontrado en Él, habla allí en el libro, en el Evangelio de San Juan, dice algo muy, muy bueno, que vamos a leerlo en San Juan 15, capítulo 8. San Juan 15 nos dice así. Dice, en esto, 15, 8 y 9 dice, en esto es glorificado mi Padre. Mire pues, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Es muy interesante cómo hay una comparación muy impresionante entre el versículo 8 y el versículo 9, la cual es la siguiente, que el fruto que yo lleve glorifico al Padre, pero la comparación es que yo lo hago por amor, por ese amor. Entonces, si yo no he entendido el amor que el Padre me ha dado por medio de su Hijo, no puedo reproducirme con ese amor. Ahora estamos notando en esta trascendencia del discipulado que hay muchas cositas que nosotros pensamos que era discipulado. Una de ellas, creíamos que el discipulado era llenar de información a una persona, cogerle, decirle lesión A, lesión B, lesión X, lesión Y, pero estamos notando que en el nuevo pacto es un modelo en el que Dios nos dice que debemos de transmitir esa vida de la cual nosotros hemos sido transformados. Pero mire otro texto que dice ahí, otro versículo, que dice, todo pámpano, ahí en el 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es interesante este texto
de esa dinámica de Dios. Dios todo lo que nosotros hacemos espera un fruto. Dios es un Dios de frutos. Entonces dice que si yo estoy en Él y estoy pegado a Él, a esa vid, y no doy fruto, soy mentiroso. Porque como el Señor, el Padre del cielo, ve que yo tengo fruto cuando la vida que hay en mí es manifestada a otros y esos otros se manifiestan en querer más buscar al Señor. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que mirar que cuando nosotros demos fruto, viene un proceso que es la limpieza. Y voy a hablar de esta limpieza como algo que le corresponde a Dios, al Padre. Dice que el que no lleva fruto lo quita, pero dice que todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. Ahora, es una función eterna de Dios, que Él nos limpie, que Él ¿qué? Nos limpie. Y es ahí donde a usted y a mí no nos gusta, por una sencilla razón. Porque Él va a limpiar lo que ve torcido en usted y no lo que usted crea que está por limpiar. Y muchas veces nos va a incomodar demasiado lo que Él va a limpiar. ¿Por qué? Porque Él sí sabe cómo limpiarnos. Él sí sabe cómo transformarnos. O le hago una pregunta, ¿acaso usted y yo no hemos estado en procesos tan duros que uno dice, pero Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y después usted ve que después de usted haber pasado ese proceso, usted dice, alabo al Señor, porque si no fuera por este proceso, no estuviera donde estoy. No hubiera entendido, ni me hubiera sorprendido el Señor como me ha sorprendido. Entonces, mis amados, mire lo que vamos a mirar y es que un discípulo maduro debe enseñar a otros hijos de Dios cómo vivir una vida agradable a Dios. Cómo yo, si soy maduro, mi función es enseñar a otros a qué, a vivir una vida agradable, no al discipulador, no, 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 no al que te está diciendo y te está instruyendo en la vida, sino agradable a Dios. Y es impresionante y muy bueno porque es que aquí vuelvo a repetir una frase que he enseñado y es que todo discipulador que enseñe su método, que enseñe su manera de discipular, como a él le parece, escúcheme esto, escúcheme lo que lo va a decir los que están aquí, está cultivando su reino utilizando la palabra. Por eso, eh, cuando en una iglesia se está enseñando a Cristo y el pastor se tiende a ir o Dios lo quita, la iglesia no sufre. Si está cimentada en Cristo, no sufre porque ese pastor enseñó a la iglesia a seguir a Cristo. Pero cuando un discipulador o un pastor enseña su método, su religión, su manera de ver las cosas, ese pastor se va y la iglesia se desbarata. Cuando usted y yo le enseñemos a alguien en el discipulado, enseñémosle la vida de Dios que hay en nosotros. ¿Cómo tenemos esas disciplinas espirituales? ¿Cómo manejamos nosotros los procesos? Ellos van a llegar con preguntas y usted diga, usted no les lleve a esa religión caduca que por muchos tiempos nos han, nos han impermeado. Entonces Dios, nosotros debemos, si somos discípulos maduros, debemos de equiparlos, adiestrarlos, para que lo que están aprendiendo, ellos lo enseñen a otros. O sea, nuestra enseñanza como discipuladores, después de ser, o sea, yo siempre seré un discípulo, pero tendré una función de discipulador, porque otra gente va a ver tu testimonio
de cómo tú caminas, hablas, ves, cómo te expresas, cómo respondes a los desafíos de la vida, y van a querer ser igual a ti, y te van a preguntar, pero usted cómo hace, entonces tú los llevas a Cristo, tú les enseñas a otros, pero tú necesitas ser maduro, porque mm, cada discípulo es parte de un proceso, es parte de una estrategia escogida por Dios. ¿Para qué? Para extender su reino y para que la reproducción de la vida del rey se manifieste en muchos. Por ejemplo, que sabemos que Cristo formó discípulos y ordenó a sus discípulos en Mateo 28:19, les dijo, vayan y hagan. No les dijo, si ustedes quieren ir, sino vayan y hagan. Entonces, Dios podrá utilizar o seleccionar cualquier otra manera de hacerlo, pero Él desea o Él deseaba eh, expandir su evangelio, construir su reino. Entonces, lo que yo me pongo a pensar algo muy impresionante, porque es que cuando uno estudia hebreo con un rabino, con rabinos ortodoxos, los que hemos tenido oportunidad de estudiar hebreo, hemos aprendido, yo me metí en una escuela que duré en ella como 6 meses, con un buen rabino, pero ellos desechaban o desechan el griego. Ellos dicen que el griego no es la lengua original de Dios, pero qué tan raro, el Hijo de Dios escogió el griego, habló el griego y arameo, y no fue ningún accidente. Lo que estos judíos ortodoxos hacen es que el griego en ese tiempo era el lenguaje común del mundo. Era el lenguaje donde todos se podían entender y muchos, después de que cayó el Imperio Romano, esa lengua se volvió como lengua única y aún tenía ciertos matices que hacían que el medio ideal era para comunicarse. Entonces ellos utilizaron ese evangelio, ese lenguaje, que para muchos judíos ortodoxos es el lenguaje del anticristo, bla, 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 bla. Pero si fuera así, ¿por qué el Señor lo escogió? Así también como el Señor también escoge lo que hizo Roma. Mire pues, las carreteras imperiales. ¿Y sabe qué hicieron esas carreteras imperiales? Unieron el mundo conocido y desconocido, porque todo lo que conquistaba Roma tenía que tener un camino para llegar. Por eso hay una frase que dice, todos los caminos llevan ¿a dónde? A Roma. Ese fue un dicho que dio porque ellos hacían caminos y se construyeron y el tráfico de transportes fue un tráfico de transporte valioso en el cual Pablo, el apóstol Pablo, utilizó para llevar el evangelio a todo el imperio romano, a todo Asia. Entonces Dios utilizó a Grecia y a Roma como instrumentos inconsistentes para, escúcheme esto, para infundir el evangelio. Entonces yo creo que hoy también Dios utiliza ¿qué? Las redes sociales, la radio, la televisión, el metaverso, que ya tenemos que empezar a hablar de eso, porque Dios también inventó, cuando era la imprenta, evangelizaban en la imprenta, y Dios va a utilizar lo que haya y va a utilizar a hombres dispuestos a utilizarlo para que el evangelio sea expandido por todo ¿qué? El mundo. Por eso un discípulo maduro debe enseñar a otros hijos de Dios cómo vivir una vida agradable a Dios. Entonces, vamos a mirar que cuando usted adiestra a otros, cuando vemos a Jesús, Jesús, personalmente se dedicó a adiestrar a un pequeño grupo de hombres y los equipó para que a su vez después ellos, escúchenme esto, adiestraran a otros. Esa palabra es clave, adiestrar. La palabra adiestrar
tiene una connotación de enseñar técnicas, de enseñar métodos, de enseñar maneras de que la persona quede tan preparada que cuando se le presente el desafío, él sepa utilizar el adiestramiento para el momento preciso. Entonces, para que ellos también adiestraran a otros, los discípulos, y estos últimos discípulos enseñaran más y les ordenó a ser discípulos. Escuche, si usted busca en su vida tener resultados mediáticos de ser un gran discipulador, tal vez, hermano, a la manera de Cristo no le vaya a funcionar, porque mucha gente quiere tener discípulos ya y empiezan afanados. Yo recuerdo no sé cuántos andamos en los G12, que usted tenía que conseguir los 12 y usted hacía lo que fuera, y eso un hermano ruéguele a la gente, evangelismo por persecución, vea este tratadito, salía uno, y hacía uno más eventos y comidas para otras personas que verdaderamente llevar, porque había yo digo que era el marketing, un buen marketing para ganar personas. Entonces, Jesús tomó 3 años y medio en discipular a 12 hombres y uno de ellos falló. Uno de ellos falló. Entonces, si usted pudiera adiestrar a otros, amado hermano, también tiene el riesgo de que ese discípulo que usted le entregó la vida eh, también falle. Dígamelo a mí que me ha tocado pasar cosas tremendas. Pero escuche, la misión, escúcheme esto, la misión de Cristo comenzó con un pequeño grupo, como una semilla de mostaza, pero creció rápidamente al extenderse de persona a persona a través de todo el mundo. Y es aquí donde quiero que usted me preste esa atención, porque cuando el Espíritu Santo llega en Pentecostés, dice que hablaron en qué, en nuevas qué, lenguas. Pero si usted nota, estaban en una fiesta llamada la fiesta de qué, Pente, muy bien. Por eso le salió la palabra pentecostal. Pero en ese Pentecostés habían prosélitos árabes, orientales, de todo tipo de personas que eran simpatizantes o se habían convertido al judaísmo. Y cuando sale Pedro y los demás hablando en nuevas lenguas, no era como nosotros creemos que son las lenguas angelicales, que son, que usted no va a citar Rita la baranda, eh, chuca la machuca, que le va a machucar el dedo. No, hermano, no era esa. Eran lenguas que se daban a entender según la lengua nativa de las personas. O sea que ese movimiento se volvió un movimiento dinámico. Y lo va a preguntar a alguien, ¿cuántas personas se convirtieron? Hágame con el dedo, ¿cuántas? Ay, Dios mío, no, no se sabe. ¿Cuántas? ¿Cuántas personas se convirtieron en el Pentecostés? A ver quién tiene la cámara prendida. 3,000, muy bien, hermana Eliana Arquijo. 3,000, la hermana Maribel. Excelente. ¿Cuántas personas? 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y le pregunto, ¿y todos ellos se quedaron entonces en Jerusalén o se fueron después de la fiesta? Se fueron después de la fiesta. Tremendo eso. ¿Y qué empezaron a hablar? El discípulo, o sea, la vida que habían sido impartidos ese día. Entonces tenemos que ver, amados hermanos, de que ser un discípulo es tremendo. Entonces voy terminando este punto para empezar otro, es que cuando el discipulado tiene un comienzo lento, al final de la jornada, el resultado es que la multiplicación alcanzará muchas personas durante el mismo tiempo. Entonces, mis amados hermanos, esa gran comisión
Y quiero que usted se lleve esa gran... Y quiero enseñarle esto también, que lo he predicado y que hoy hay que recordarlo, y es una cosa, mire, la siguiente. La gran comisión no es entendida por muchos. Muchos de los que están escuchándome en estos momentos, de pronto puede ser para usted cátedra, otros pueden ser una lección más, pero yo le voy a hablar a los que entienden revelación, a los que les gusta inquirir en revelación. Muchos no han entendido la gran comisión por una sencilla razón, porque solo los que son resucitados en Cristo entienden la gran comisión. ¿Yo por qué predico el Evangelio? No porque aprendí a predicar, no porque pasé años en la alabanza o veía a mi papá predicar, porque entiendo la gran comisión. Porque todos los días el que me encuentre y me da una oportunidad, le hablo de ese Cristo resucitado que habita en mí. Nótese que la gran comisión, Cristo la dio, Jesucristo la dio después de haber resucitado. Por eso si tú no eres nacido de nuevo, que me está escuchando, y si usted va a una congregación y usted cree que con ir y ya, danzar y ya, leer la Biblia y ya, y no tiene discípulos, usted no ha entendido a que Cristo, usted no ha resucitado, porque cuando usted ya es un resucitado, para usted esa gran comisión es como lo dice a Pablo, ay de mí si yo no predico el Evangelio. Entonces, para ir avanzando, la calidad de la reproducción está garantizada. Le voy a contar algo. ¿Quiere que le cuente algo? Dame así con el dedito si quiere que le cuente algo. Eso, muy bien. Mire, muchos creen que discipular es difícil, pero la hora ni le empieza a usted, ni usted es el que convence, sino que usted nada más es el vehículo. Y así todavía nos cuesta discipular, porque de acuerdo, escuchen esto, la calidad que yo reproduzco, o sea, entre más yo trabaje en Cristo en mí, entre más yo me deje moldear por Cristo, va a tener una calidad de que cuando yo hable, está garantizada esa reproducción del discipulado. Y tengo ganas de hablar en este periodo o en este semestre del evangelismo por atracción. No sé a cuánto les gustaría aprender de evangelismo por atracción. Y tengo videitos de cómo la luz atrae a pescados. Unos quedan en un bote y nada más ponen una luz y los pescados saltan, pero a millones de pescados porque les atrae la luz. ¿Y usted y yo qué somos? Tinieblas, oscuridad. ¿Usted y yo somos qué? Luz. Por ende, somos atractivos. Tu palabra, qué bueno, mano, la atracción, el poder de la atracción se llama la gracia. Bueno, algún día les hablaré del evangelismo por atracción. Entonces, vamos a continuar rápidamente, que cuando yo proclamo la proclamación del evangelio sin la formación de Cristo, es activismo. Cuando yo proclamo el evangelio, pero no formo a Cristo, es una actividad. Le pregunto, ¿hay miles de actividades así? Total. Que vamos para el culto donde la presencia de Dios está, pero no forman a Cristo. Que vamos para tal lado, para el otro lado, en fin, ¿dónde está formado Cristo? Entonces, dejemos de hacer tanto activismo y hay que formar a Cristo, porque el discipulado es una reproducción de calidad que se asegura que el proceso de multiplicación continuará de generación en generación. Debemos de ser personas de tanta calidad que esa calidad asegure
ese proceso de multiplicación que va a continuar de generación en generación. Mire, en el discipulado no hay lugar para la mediocridad. ¿Por qué? Voy a tener ahí un momentico. Porque el discipulado te va a exigir vida, una vida que tú formas. Y cuando tú dejas de formar la vida Cristo en ti, dejas de crecer, tu discípulo también se va a estancar. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo teníamos la célula de los 12, eh, pasamos por un momento muy difícil de fe, muy complejo, o personalmente yo, y los discípulos que teníamos, uno llegó con una prueba de fe más grande que la mía. Así, la mía era del, digámoslo así en porcentaje, la mía era del 2,5%, y cuando él me cuenta el proceso, él era de un 29%, o sea, era, Dios mío bendito, y yo todo desanimado. ¿Cuánto lo hemos desanimado? Todos aquí. ¿Cuántos no entendíamos muchas cosas de la fe? Muchos aquí. Y llega y me suelta y me dice a mí, usted que es mi discipulador, usted que es en ese tiempo era líder, porque fuimos avanzando. Usted, venga, aconsejeme, Dios mío. Hermano, y yo todo desanimado, háblele de fe. Y el Espíritu Santo deme palabra. Y hermano, ese hombre lloraba, ese muchacho lloraba, ese muchacho compungido, alegre, salió con una respuesta de Dios. Y después me quedo yo en mi casa diciendo, y yo, no es cierto que muchas veces uno da un consejo tan espectacular y después dice, y los míos, hombre, yo cómo aconsejé a esta persona y el mío es peor, hombre. Y el Espíritu Santo, es que esa respuesta era para usted. Eso nos va a pasar porque todo discípulo va a demandar vida. Pero yo también le voy a decir a ustedes que son estudiantes de Iascalia entendidos. Y es que usted tiene que pasar de ser discípulo a, a ¿cómo es esta palabra? A participante. A que usted, hermano, se comprometa en las cosas. Entonces, la mediocridad, ¿qué es la mediocridad? Deja todas las cosas, ¿qué? A medias. Que usted empezó y voy a ir terminando, ya, dejó las cosas a medias. En el discipulado no puede haber mediocridad. El mandamiento transformador de Cristo es una palabra, sígueme. Y esa palabra está hasta el día de hoy. Sígueme es hasta el día en que venga Cristo. Usted debe seguir a Cristo y eso lo va a transformar. Eso lo va a usted llevar de una posición a otra. Y muchos de sus discípulos, ahí en San Juan 6:6, es tremendo lo que pasa ahí, que cuando Jesús les habla de que se lo coman, que Él es el pan de vida, que teníamos de tomar su sangre, muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Porque cuando el Señor le exige que usted deje su vida, mucha gente no quiere. Mucha gente todavía está en la amargura, en el resentimiento todavía. Entonces llega el Señor y siempre el Señor va a llegar a tu vida y te va a exigir bastante. Nos va a exigir lo que no nos gusta dar y es, amado hermano, nuestra vida completa. Por eso hoy, en esta hora, damos por terminado este tema. Y este tema hace que puede ser muy confrontante para tu vida si lo tomas con revelación. Y quiero que tú lo evalúes bastante porque tenemos que tomar decisiones que nos van a doler. Porque no es solo dar un tema, ejemplo, el apóstol nos está dando los temas de cómo interpretar correctamente la palabra,
pero si tú no la practicas, tú no vas a poder volverte diestro. Y el diablo, Satanás, tiene gente diestra, tiene gente diestra. Entonces, mis amados, en esta hora esperamos de que esta corta clase haya sido de mucha bendición. Nos vemos en la próxima clase.